Vamos a continuar con el siguiente bloque, ECMO respiratorio, y vamos a tener 4 ponencias. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Mercado. Él es intensivista especialista en ECMO de la Clínica Shayo de Colombia. Él va a tocar el tema de pronación en ECMO veno-venoso. Posteriormente continuaremos con el doctor Iván Ahmed Muñoz. Él es también intensivista del Hospital Cristos Muguerza y del Grupo de Monterrey. Nos va a tocar el tema de ECMO prolongado y trasplante pulmonar en COVID. Buenas tardes. Después continuará el doctor Marcelo Park, es médico del Hospital Universitario de Clínicas de la Universidad de San Pablo, que va a hablar del tema ECMO COVID en Brasil. Y la doctora Sonia Villarroel, quien es médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, coordinadora de la sección Trasplante y ECMO y directora del Comité de Soporte Extracorpóreo de la Sociedad de Terapia Intensiva Argentina, quien va a hablar de anticoagulación en ECMO COVID. Vamos a dar inicio. Bienvenidos. Buenos días. Primero, agradeciendo a los organizadores de la cuarta conferencia latinoamericana de la ELSO y obviamente gracias a todos los participantes. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es de prono en ECMO. Es un tema bastante interesante porque resume dos estrategias que han demostrado mejoría en la sobrevida. Empezando con el ECMO, este estudio, este metaanálisis y revisión sistemática que hace el doctor Alain Combes y lo publica el año pasado, demuestra con los estudios del César y el estudio de Olia que los pacientes de manera individual con hipoxemia severa y refractaria que son sometidos al soporte ECMO de manera temprana tienen una reducción de la mortalidad. Y ustedes ven la curva de Kaplan-Meier cómo la mortalidad la reducimos de un 36 a un 48%. Por otro lado, la posición prono, una estrategia que lleva más de 2 décadas de investigación, y el estudio del 2013 del Dr. Guerin dio ese paso relevante, y este metaanálisis de un grupo italiano y un grupo canadiense permite concluir que los pacientes con SRA moderado a severo se benefician de una estrategia de prono, sobre todo de manera prolongada, quiere decir más de 14 horas. Y la mortalidad también tuvo una reducción significativa de un 27 a un 37%. Es por eso que vamos a ver cómo estas dos estrategias del ECMO y la posición prono pueden trabajar de manera conjunta en esta charla. El beneficio fisiológico del prono ya lo conocemos. Si bien es cierto que no reduce la distensibilidad de la caja torácica, porque la parte más distensible del tórax es la anterior y es la que queda sobre la cama del paciente, si hay una mejoría de la distensibilidad pulmonar al aumento de reclutamiento de unidades alveolares individuales y específicas. Esto lo que hace es que la distribución del estrés y el strain sea mucho más homogénea y al mismo tiempo hay una reducción y una mejoría de la ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque las zonas más ventiladas, las que se van a reclutar en la ventilación, se van a relacionar con unas zonas que son altamente perfundidas, que son las zonas dependientes. Ustedes ven esta gráfica como si dividimos el tórax en porciones iguales anterior y posterior, vemos que en paciente en supino el porcentaje superior es de tan solo el 38%. En cambio, cuando el paciente lo ponemos en posición prono, aumenta hasta un 57%. ¿Esto qué va a hacer? Reducir la presión superimpuesta, esa densidad de todas esas zonas basales ampliamente congestivas por el SRA. Y en resumidas cuentas vamos a mejorar la oxigenación, mejorar la ventilación e incluso mejorar la hemodinamia del paciente, sobre todo el ventrículo derecho. Ahora, en pacientes en ECMO, ¿qué estrategias de ventilación mecánica se están usando actualmente? Y les traigo a colación este estudio internacional multicéntrico de una cohorte prospectiva que en últimas arroja datos muy interesantes, pero no tan esperanzadores. Sobre todo porque antes de someter los pacientes a ECMO, solamente el 26% de los pacientes tuvo posición prono. Y la primera reflexión es que una estrategia que ha demostrado tanto beneficio en sobrevida está subutilizada actualmente.
Y ese porcentaje pues se reduce considerablemente en los pacientes que ya están en ECMO, tan solo un 6%. En este estudio no hubo diferencias entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes, pero la primera conclusión es que el prono en este momento puede estar subutilizado con relación a los beneficios que ofrece. Ahora, este estudio demuestra el beneficio clínico del prono en ECMO. Es un estudio parisino, monocéntrico, en donde 21 pacientes fueron monitorizados con tomografía por impedancia eléctrica. Y lo primero que podemos observar es que no todos los pacientes responden a la posición prono. Aquí ustedes tienen dos ejemplos: un paciente que gana distensibilidad a medida que avanza las horas en prono y un paciente que no lo hace. ¿Cómo lo midieron? Mediante la variación de esa impedancia y la variación de la distensibilidad. Y ustedes ven que el paciente que gana distensibilidad aumenta estas regiones y recluta sobre todo en las zonas dorsales, no tanto en las ventrales, pero no todos los pacientes tienen este beneficio. De esos 21 pacientes, el 62 tuvo incremento de la distensibilidad específica, sobre todo si el paciente tenía un índice de masa corporal más elevado, su etiología era la neumonía viral y tenían tiempos de ECMO más cortos. Aquí se ve una diferencia estadística en los que ganaron y los que no ganaron distensibilidad, pero en todos ellos la relación de proporción de ganancia de volumen en las regiones dorsales sí fue muy superior, en cambio no tanto la ganancia en las regiones ventrales, independiente si aumentó o no aumentó la distensibilidad, que son estas líneas de color verde y color azul. Ahora, ¿qué dice la evidencia? Vamos a resumirla. Lo primero es que la mayoría de estudios son estudios europeos y son estudios retrospectivos. Por ejemplo, el estudio francés es un subgrupo del Eolia Trial, y de estos estudios tal vez el más relevante es el estudio multicéntrico italiano, sobre todo por la cantidad de pacientes que se lograron reclutar, e incluso estos que ya tienen asterisco son pacientes durante la pandemia del SARS-CoV-2. Llama la atención que la hipoxemia sí fue muy severa para tomar la determinación del prono. Vean ustedes valores menores de 70, menores de 80 en la mayoría de los casos. Por ende, la etiología, la razón por la cual se pronaron estos pacientes en la mayoría de los pacientes fue la hipoxemia persistente, aunque el estudio italiano sí fue el uso rutinario, porque como fue multicéntrico comparó 4 centros que pronaban de manera rutinaria versus 2 centros que no lo hacían. Y en esta tabla podemos ver ciertas características de la evidencia. Primero, en la mayoría fueron pronos temprano una vez iniciado el ECMO, en la mayoría menos de 7 días. El promedio de sesiones fue de 1 a 3, todos usaron pronos prolongados, más allá de 12, 16 e incluso 19 horas, y en los desenlaces ya hay cierta variedad entre los estudios. Por ejemplo, algunos tomaron como desenlace el destete del ECMO, que fue positivo en este subgrupo del Eolia Trial. La mayoría de ellos sí tuvo mejoría en la oxigenación, en cambio no tuvieron mejoría en la distensibilidad. Y la sobrevida como desenlace importante sí fue positiva, sobre todo en el subgrupo del Eolia Trial, en el estudio de Rillinger y en el estudio de Gianni, que es la muestra de pacientes más representativa. Y otra conclusión de este cuadro es que ninguno de los artículos narra acerca de complicaciones mayores que pongan en riesgo o que incluso debiliten la necesidad de pronación en los pacientes en ECMO. Entonces, este sí es un dato interesante. Basado en esto, podemos tener 3 opciones. Primero, no pronar a ningún paciente, teniendo en cuenta que fueron ya refractarios al prono previo y las complicaciones que tiene el prono. Pero lo que hemos hablado en estos cortos minutos puede ir en contra de estas aseveraciones, sobre todo porque muy pocos pacientes se pronaron antes del ECMO en la literatura, y ya sabemos que las complicaciones reportadas por la evidencia son prácticamente nulas, las mayores. Entonces, esta opción de ninguno no tiene demasiado peso. La otra es pronar a todos los pacientes, teniendo en cuenta que hay evidencia de mejoría
de sobrevida en pacientes que se pronan en SRA. Pero ojo, la evidencia fuerte es en pacientes con SRA sin ECMO. Entonces, tal vez la condición más acertada, la decisión más acertada va a ser, depende. Ojalá tener un paciente con unos criterios radiológicos o tomográficos donde predominen los infiltrados dorsales, que sean aquellos que vamos a reclutar con la posición prono, aunado a un criterio gasimétrico de una hipoxemia severa y persistente, valores de PO2 menores de 50 o menores de 60, y un criterio de una mecánica ventilatoria que ya se esté alejando o que ponga en riesgo esos valores de ventilación mecánica protectora, los cuales estamos acostumbrados a ventilar cuando el paciente está en ECMO. Entonces, desde el 2015 existe este artículo de revisión del Journal en donde los pacientes, aún en ECMO, pueden enfrentarse a una hipoxemia severa y refractaria. Y hay un algoritmo de toma de decisiones en donde podemos incrementar el aporte de oxígeno, aumentando el flujo sanguíneo del ECMO, aumentando el transportador en caso de transfusión, si hay un caso de anemia o hemoglobinas con valores inferiores a 10, a 9. Si el problema es de recirculación, tendremos que ir a manipular las cánulas u otras causas de recirculación, como la hipovolemia, la disfunción del ventrículo derecho. Si el paciente tiene alguna condición que aumente el consumo de oxígeno, pues hay que frenarlo, volverlo a sedar, bloqueo neuromuscular, hipoxemia terapéutica o incluso los beta bloqueadores. Pero el problema, si es de reducción del shunt intrapulmonar para favorecer esa función pulmonar residual, la posición prono aparece como una estrategia dentro de este algoritmo de hipoxemia severa en ECMO. Y esta ilustración es precisamente de este artículo. Entonces, en Shayo, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una experiencia de más de 10 años donde hemos tenido que pronar pacientes con hipoxemia severa aún en ECMO, y lo que ustedes ven es que pues hacemos mucha énfasis en el cuidado de la piel, ponemos un colchón antiescaras, una adecuada lubricación, pero sobre todo vean el personal. El personal de nosotros es un personal de muchos participantes. Aquí está la ecmóloga que está siempre a los pies del paciente para tener monitorizado y pendiente las cánulas y el circuito. Está la terapeuta respiratoria, obviamente manipulando si es necesario el ventilador, el auxiliar, la ecmóloga que está a la cabecera del paciente con la cánula yugular, está en este caso otra ecmóloga de apoyo y el médico. Todo esto para ofrecer una posición prono que sea segura para el paciente, que sea segura para el circuito y también que sea seguro para el personal. Acá tenemos más fotos que incluso pronamos los pacientes que están con terapia de reemplazo renal continua, un circuito que usamos junto al circuito del ECMO, y pues en pandemia era esperable que nuestros pacientes aumentaran de peso. Este es el caso de un paciente de 140 kilos y ustedes ven que fueron necesarias 9 personas para realizar el prono de manera segura, vuelvo y digo, para paciente, para circuito y para el personal. ¿Por qué? Porque hay complicaciones. Tuvimos 2 casos de lesiones de plejo braquial, pero fueron solventadas con una reunión junto con fisiatría y rehabilitación para mejorar la posición y los cambios de posición del paciente. No hemos tenido desalojos de dispositivos que pongan en riesgo la integridad y la seguridad del paciente. La integridad cutánea la respetamos y estamos muy pendientes de ella, sobre todo con un programa de piel sana y unos protectores cutáneos pues muy especializados para evitar las lesiones por presión. Y sí, tenemos más debilidad del paciente crítico secundario al aumento de la sedación y la relajación durante los ciclos de prono. Esto lo solventamos aumentando agresivamente la terapia física cada 8 horas cuando el paciente ya lo permite en unas fases de recuperación posterior. Algunos análisis de nuestros pacientes, estos son los pacientes que durante la pandemia por SARS-CoV hemos pronado, en total 35 pacientes de 150 pacientes que llevamos a la fecha en soporte de ECMO extracorpóreo. Vean ustedes que la edad es una edad muy joven, pues por el pico de 38 a 40 pacientes, en donde el índice de masa corporal está alrededor de 30 y un REF score en promedio de 3. Los días de ventilación mecánica previos al ECMO, 4 a 5 días,
y los días desde que el paciente está en ECMO a recibir su primer prono fueron en promedio de 5 a 6 días, con un promedio de 3 pronos en estos 35 pacientes. Aquí ustedes ven unas gráficas desglosadas en los pacientes que pronamos menos de 5 ciclos, sobrevivientes y no sobrevivientes. Y si hay una mejoría significativa de la oxigenación y en los pacientes que sobrevivieron de la distensibilidad. En cambio, en los no sobrevivientes, una discreta mejoría de la oxigenación y no así de la distensibilidad. En aquellos que pronamos por más de 5 ciclos, también vemos un patrón muy similar de mejoría de oxigenación y mejoría de distensibilidad en aquellos pacientes que sobrevivieron y no mejoría de la distensibilidad en los pacientes que no sobrevivieron. El contexto clínico que tenemos entonces se puede resumir a esto. Pacientes que ya están en ECMO, si desarrollan de manera temprana este escenario de una hipoxemia y una desaturación marcada a pesar de aumento de flujo, mejorar la recirculación, sedar, reiniciar el bloqueo neuromuscular al paciente, o sea, disminuirle el consumo, o una mecánica ventilatoria que apenas logra 1 mililitro por kilo de peso ideal. Ustedes ven esta curva presión-volumen totalmente aplanada, incluso sin histéresis, o una persistencia de unos infiltrados de 4 cuadrantes, incluso con tendencia a la consolidación y a la hepatización. ¿Qué viene para el futuro? Pues para el futuro tenemos estos dos artículos, estos dos trials que en este momento están en reclutamiento, uno del hospital La Pitié en París y el otro de un hospital en Beijing, China, para evaluar si el prono pues sirve para el SRA severo e incluso si facilita el destete del ECMO. Ojalá estos dos estudios nos arrojen datos prometedores en los siguientes años. Podemos concluir entonces que el prono debe estar presente en los algoritmos de hipoxemia en SRA moderado a severo, que el ECMO es un soporte de rescate que mejora sobrevida y el prono en ECMO es una estrategia que debe ser utilizada cuando hay contexto de hipoxemia severa. Ese beneficio de esta integración de estas dos estrategias va a depender de la oportunidad, o sea, ojalá hacerlo de manera temprana. Y otras condiciones que van a definir el candidato ideal, como el índice de masa corporal, la distensibilidad, la hipoxemia, los días de ECMO, pues ojalá los podamos establecer en los próximos años con la literatura que va a salir, con los artículos que les mostré. Entonces quiero terminar con estas 3 palabras que son las que usamos todos los días para el manejo de nuestros pacientes: paciencia, fortaleza y esperanza. Y aquí algunas fotos de todo el grupo ECMO Shayo. Muchísimas gracias.